Bienvenidas queridas hermanas y hermanos maestros de la clase de los primarios. Entramos a la lección número 6, el sueño olvidado. Vamos a estudiar el sueño del rey Nabucodonosor, así que vamos a hacer una actividad con los niños y vamos a ese canto conocido: cabeza, hombros, rodillas y pies, pero vamos a cambiar con los metales que había en el sueño: oro, plata, bronce, hierro, barro con hierro. ¿Ok? Oro, plata, bronce, hierro, barro con hierro. Al final de la clase los niños deben terminar saliendo conociendo la historia de Daniel y conociendo las partes de este sueño. Para eso les recomiendo a ustedes que pueden mandar los videos de Greg Link que están en YouTube o en GregLink.net, clase de primarios. Ustedes pueden pasar y en 5 minutos los niños pueden repasar la historia. Y pueden así en la casa y aquí en la escuela sabática en 5 minutos ellos pueden repasar esa historia. Para eso nosotros vamos a necesitar la lámina. Esta lámina que tenemos aquí, hemos puesto la ciudad de Jerusalén. Y también porque Daniel tenía en su corazón, ¿no es cierto? Tenía en su corazón a Jerusalén, aunque él vivía en Babilonia. Y tenemos esta imagen aquí, si puede venir, Sarita. Aquí donde nosotros tenemos el sueño de Nabucodonosor. Si nosotros recordamos, le enseñamos a los niños hace una semana cómo Dios nos habla. Y una de las formas de cómo Dios nos habla es a través de los sueños. Por lo tanto, tenemos que decirle que Dios le habló al rey Nabucodonosor, que era un rey que destruyó Jerusalén, el templo de Dios, conocía de los judíos, conocía que adoraban a un solo Dios. Y él, preocupado por el futuro de su reino, porque había conquistado muchas tierras, Dios le manda un sueño que él no podía recordar. Entonces nosotros con los niños, para esto hay muchos materiales, y esta es una historia que nosotros tenemos que conocerlo, no solamente conocerlo, sino tenemos que tener materiales adecuados. La iglesia adventista tiene algunos materiales que tú puedes adquirir. Esta es una imagen, por ejemplo, hecha en madera, una piedra que podemos encontrar donde podemos ilustrar la historia. Ustedes pueden ampliar estas figuras. Si ustedes escriben aquí con amor 2017@gmail.com, le puedo mandar las copias donde ustedes pueden ampliarla y pueden cortar las partes de la estatua e ir explicando a los niños que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y él no recordaba. Dios envió a Daniel, ¿no es cierto? Y Daniel le confiesa que es el Dios a quien él sirve, el Dios Todopoderoso, quien le mandó un sueño, y era la estatua que tenía cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro con hierro. Ustedes también pueden cortar la figura y colocarla como un rompecabezas y mientras se explica. En esto es importante recalcar que Dios dirige la historia y las partes representaban reinos que se iban a conquistar, y la piedra significaba que la venida de Jesús llegaba no a la cabeza, llegaba a la parte más débil, que era la parte de los pies, y todo se cayó, porque el mundo va a acabarse cuando Jesús venga por segunda vez. Y es una de las historias más impactantes que podemos contar, la experiencia de cómo Dios mandó a un rey iraquí, como Dios mandó a un rey de Irak, realmente de Irán, para que realmente pudiera conocer el futuro. Esta es una de las profecías que los niños no pueden aprender, ¿no es cierto?, fácilmente enseñándoles los metales: oro, plata, bronce, hierro y barro con hierro. También ustedes pueden usar el libro de láminas, decirle que Dios todo lo tiene escrito. Dios es un Dios de orden, y las láminas también van a enseñarle el libro de láminas de Daniel. También pueden llevar a conocer a los niños la historia fascinante de este rey, y de aquí que Dios le dio la oportunidad de conocer el futuro. Esta es una historia impactante que nos muestra que la iglesia, a través de la lección de los primarios, no solamente a los niños enseña historias, sino también quiero que ellos entiendan las profecías. Decir a los niños que esta profecía es fácil de aprender,
Y sucedió, Babilonia fue conquistada por Medo-Persia, Medo-Persia fue conquistada por Grecia, luego vino el Imperio Romano y luego el Imperio Romano se dividió cuando fue conquistado por los bárbaros y son los países que actualmente lideran como Inglaterra, Francia, Alemania Italia y todos los países que comprenden y la piedra representa la venida de Jesús. También ustedes pueden usar diferentes materiales que la iglesia tiene. La iglesia tiene esa misma estatua en figuras de fieltro. Lo importante es que los niños realmente puedan comprender esa historia. Y el versículo de memoria dice que su conversión sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder cada uno. Las elecciones son bien importantes, que nosotros podemos entender que Dios revela el futuro, ¿no es cierto? Un rey que realmente quería saber qué iba a pasar con él y con el futuro de su reino. A veces nosotros les enseñamos a los niños que estamos preocupados por el mañana, pero no hay que temer nada a menos que nos olvidemos de cómo Dios nos ha cuidado. Los niños se preocupan cuando escuchan una ley, cuando escuchan van a ir un nuevo salón o una nueva escuela, y los niños se preocupan por su futuro. Su papá cambió de trabajo o el papá se fue y qué va a pasar con ellos. El pensamiento es que no importa las cosas que estén pasando, Dios siempre todo tiene en el control y no hay que temer al futuro a menos que nos olvidemos de cómo Dios nos ha cuidado. Y esta es una lección que ustedes pueden leer en el libro de Daniel, escrito por el libro de Juan, en el manual de los primarios y en el capítulo 2 de Daniel, y también en el folleto de los primarios nosotros podemos presentar. En el video anterior no salió, estos son los platos que quería mostrarles que pueden ustedes realizarlo acerca de la elección. Son los alimentos que sí podemos comer y los alimentos que no podemos comer, dicho por la Biblia y enseñado por la Iglesia Adventista. Podemos usar este material también y los niños lo pueden llevar a casa para contar a sus padres y a sus amigos por qué razón ellos no pueden comer. Que sea una bendición este video para ustedes. Escríbanlo a Guíalos con Amor 2017@gmail.com y suscríbanse a nuestro canal. Gracias.